noches. Disculpen que tengo dificultades para empezar con internet. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Vamos a revisar ahora las tablas que vamos a utilizar para evaluar los procesos de compresión y descompresión en el hiperbarismo. ¿Se ve la tabla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Nosotros hemos visto el hiperbarismo en relación a la exposición con buzos cuando se sumergen en el mar o en los lagos, en algunas profundidades, en las que van a tener una presión, en este caso de un fluido que es el agua, que tiene una densidad de 1 prácticamente, y que cada 10 metros de agua significa una atmósfera adicional a la que se tiene antes del ingreso. Si estamos sobre el nivel del mar, entonces tenemos una atmósfera de presión. Si nos sumergimos 10 metros de profundidad, tendríamos una atmósfera adicional. Es decir, la persona estaría sometida a 2 atmósferas de presión. Ese, digamos, concepto lo tenemos en el hiperbarismo cuando hay inmersión, cuando hay las exposiciones de buzos. Pero también podemos tener las cámaras neumáticas, ¿no? Que una persona puede ingresar a un cuarto, a un taller, a un ambiente hermético, y se empieza a incrementar la presión. En este caso va a ser aire, ¿no? La presión del aire. Y obviamente tenemos ahí también un ejemplo de un incremento de la presión. Vamos a ver las tablas para ambos casos, porque de lo que se trata es de poder controlar el proceso de compresión y descompresión controlada, pero fundamentalmente la descompresión controlada. En esta tabla vamos a ver, tenemos dos hojas acá. Vamos a comenzar con unas presiones anormales para descompresión controlada desde la profundidad de 12 metros. Antes no habría mayores problemas, incluso acá en 12 metros no vamos a tener muchos problemas. Y lo que vamos a ver es el tiempo entre el inicio del descenso e inicio del ascenso. Voy a ver si tenemos un ejemplo de esto. Acá tenemos un ejemplo de lo que vamos a ver. Acá vamos a graficar la profundidad versus el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá un buzo se sumerge a 53 metros de profundidad. Está en las profundidades un tiempo de 47 minutos y luego sale. Entonces, esta etapa de descenso más el tiempo de trabajo en la profundidad es la etapa de compresión. Ahí la persona está recibiendo la presión, en este caso, de la atmósfera externa más la presión del agua, ¿no? Acá a 53 metros estamos hablando de 5.3 atmósferas
más 1, 6.3 atmósferas, ¿no? Entonces el trabajador, la persona, el buzo, está sumergido y trabaja en esa profundidad 47 minutos. Todo ese tiempo o todo este proceso es de compresión. Luego, cuando termina el trabajo, la persona empieza a subir hasta un primer descanso donde empieza el proceso de descompresión controlada. Hasta este punto, para este caso, la persona puede subir sin ningún problema, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una distancia bastante importante de 53 a 18.3 metros de profundidad va a la persona poder subir sin ningún problema, porque la presión a los 18.3 metros de profundidad es suficiente para evitar que el nitrógeno, por ejemplo, pase al estado gaseoso. A partir de esa presión, para este caso, ya hay riesgo de que el nitrógeno pueda pasar al estado gaseoso cuando está en el torrente sanguíneo. Entonces ya no se permite que siga la persona ascendiendo sin descanso, ¿no? Entonces a partir de este punto, según la tabla, la persona empieza a tener un descanso, por ejemplo, acá de 18 minutos, luego sube por 1 minuto, luego descansa otra vez 18 minutos de esta profundidad y así sucesivamente, ¿no? El tiempo de salida va a estar entonces restringido, va a estar controlado. Entonces, en la tabla nosotros vamos a utilizar el concepto de inicio del descenso, que sería en este punto, el tiempo en las profundidades, hasta el inicio del ascenso, que sería en este punto de acá. Entonces, todo este tiempo de descenso más el tiempo de trabajo, vamos a considerar el tiempo para conocer los tiempos de descanso que vamos a tener según tablas. Entonces, regresando a la tabla, vamos a observar esto. Profundidad del buceo, cuál es la profundidad de que la persona va a llegar. Por ejemplo, acá tenemos 12 metros y el tiempo que va a permanecer desde el inicio del descenso hasta el inicio del ascenso, hay diferentes tiempos, ¿no? Cuanto más tiempo se demora la persona, como vemos acá, va a haber más tiempo de descansos, en este caso a 3.05 metros. Si la persona entra a 12 metros y se demora menos de 120 minutos, no necesita ningún descanso. Ella puede sumergirse y salir sin ningún descanso libremente a la superficie, ¿no? Porque en ese tiempo y en esa presión no se produce riesgo de que el nitrógeno se haya saturado y desaturado lentamente, ¿no? No ha habido suficiente tiempo, por eso la persona entra y sale sin ningún problema. Pero si vemos las mayores profundidades, como puede ser, por ejemplo, a 40 metros de profundidad, si vamos a estudiar este caso para explicar la tabla, acá nosotros tenemos una profundidad de buceo de 40 metros y diferentes tiempos de inicio de descenso e inicio del ascenso. Acá está incluido el tiempo de trabajo. Para este caso de buzos, los criterios que vamos a adoptar son los siguientes. Este es un criterio importante. La velocidad de subida a la primera parada de descompresión no debe exceder de 7.62 metros por minuto o 25 pies por minuto. Este valor de 7.62 metros por minuto lo vamos a utilizar constantemente. Como esto es para la subida, vamos a considerar también la misma velocidad para la bajada, para la inmersión. Va a ser, digamos, un criterio que vamos a votar. Sin embargo, para el caso de la inmersión, los buzos o las personas pueden sumergirse a una mayor velocidad,
¿no? Es decir, no hay riesgo de que nosotros tengamos una inversión más rápida de la que se plantea para el caso del ascenso. Como hemos visto, el único riesgo que existe en la compresión es alcanzar las 3.5 atmósferas, ¿no? Entonces, este valor va a ser, digamos, utilizado para los cálculos, tanto para bajar como para subir. Sin embargo, como les digo, en algunos casos en los que quizás tengamos necesidad de alcanzar un buen rendimiento, por algunos minutos podríamos o segundos, podríamos exigir a la persona que se sumerja a mayor velocidad, ¿no? Y no va a haber problema, porque el riesgo de la compresión es alcanzar las 3.5 atmósferas, porque ahí el oxígeno se convierte en tóxico, y eso lo controlamos con el buceo con balones de aire, ¿no? El buceo no puede ser con balones de oxígeno, tiene que ser balones de aire, en el que el oxígeno está a 20-21%, y por lo tanto, para alcanzar 3.5 atmósferas de presión parcial del oxígeno, la inmersión tendría que ser mucho más profunda, ¿no? Con lo cual hay seguridad al respecto. Entonces, regresando a nuestro análisis, por ejemplo, estos primeros 15 minutos significa que la persona va a descender, si estamos hablando de una velocidad de 7.62 metros por segundo, y esto es de 40, el tiempo que va a demorar la persona en bajar va a ser 40 entre 7.62. Por ejemplo, 5.24 minutos. Entonces la persona en este caso va a demorar en bajar hasta el lugar de trabajo, hasta los 40 metros, a una velocidad de 7.62 metros por segundo, más o menos va a demorar 5 minutos, ¿no? Entonces, esos 5 minutos de bajada significa que de los 15 que tienen entre bajar y trabajar, quedaría para el trabajo 10 minutos. Entonces, acá la persona tendría que tener un trabajo estimado en 10 minutos para aplicar este valor, esta tabla, ¿no? Entonces, si alcanza los 10 minutos para el trabajo, entonces la persona, como vemos acá, no tendría ningún descanso en ninguna altura. Puede a los 40 metros de profundidad bajar el buzo, hacer el trabajo por 10 minutos, controlado el tiempo de inicio del descenso, inicio del ascenso en 15 minutos, la persona puede retornar a la velocidad de 7.62 metros por minuto sin ningún problema. O sea, no hay tiempo suficiente como para que el nitrógeno se esté saturando o esté saturando los tejidos grasos, ¿no? Hemos dicho los tejidos de irrigación sanguínea más lentos, los de capilares más pequeños. Entonces no hay ese problema. Sin embargo, si el tiempo de permanencia es mayor y el tiempo de inicio del descenso y el inicio del ascenso es de 35, sabemos que 5 minutos se demora en bajar, por lo tanto la persona tendría que trabajar 30 minutos en la profundidad de 40 metros. Si trabaja 30 minutos en la profundidad de 40 metros, entonces, al cumplirse los 35 minutos, la persona puede subir desde los 40 metros hasta, como vemos acá, el primer descanso, hasta los 6.10 metros. De 40
de profundidad va directamente a razón de 7.62 metros por minuto hasta 6.10 metros por debajo del agua, ¿no? Acá vamos a ver que los descansos van a tener 3.05 metros, el primero, y luego cada 3.05 metros hay un descanso, ¿no? Hay una estación de descanso posible, ¿no? Entonces tenemos 6.10, más 3.05, 9.15, más 3.05, 12.20, y así sucesivamente, ¿no? Cada 3.05. Y también en el criterio hemos visto que cada subida entre las paradas vamos a hacerlo en un minuto. O sea, vamos a tener 3.05 metros en un minuto, ¿no? Y lo mismo entre la última parada y la salida a la superficie también va a ser de un minuto, ¿no? Entonces, teniendo estos criterios, la persona que está sumergida en 40 metros y trabaja 30 minutos, va a requerir descansar, o sea, subir rápidamente a 7.62 metros por minuto hasta la profundidad de 6.10 metros. En esa profundidad debe permanecer 11 minutos. Ese tiempo es para permitir que el nitrógeno vaya avanzando hacia la zona de interfase, es decir, hacia el alveolo, y vaya pasando del estado líquido al estado gaseoso, sin ningún problema en el torrente sanguíneo. Por 11 minutos, este proceso se da. Luego de los 11 minutos, el buzo puede, en un minuto, subir a 3.05 metros de profundidad. En esos 3.05 metros de profundidad debe permanecer otros 15 minutos, ¿no? Es decir, estamos viendo que ahora a un poco, a una presión de 3.05 metros, la persona debe permanecer 15 minutos. Eso permite que el nitrógeno vaya saliendo de los tejidos que fueron saturados lentamente, vaya saliendo también lentamente, ¿no? Por eso le estamos dando ahí 15 minutos. Después de esos 15 minutos en ese estadio, el buzo puede recién retornar a la superficie. Como estamos a 3.05 metros, también retorna en un minuto a la superficie y puede salir. De esta forma, estamos garantizando que este buzo que se sumerge 40 metros de profundidad y que trabaja alrededor de 30 minutos, no va a tener problemas, ¿no? Porque ha respetado los periodos de descanso en las diferentes profundidades, ¿no? Que se establece en la tabla. Si vamos más adelante, por ejemplo, en el caso de 90, ¿no? La persona se sumerge a 40 metros de profundidad, llega a razón de 7.62 metros de inmersión, o sea, baja a esa velocidad y tiene, como en el caso anterior, más o menos 5.2, 5.25 minutos, ¿no? Digamos 5 minutos. Entonces 5 minutos para bajar y en este caso tendría 85 minutos para trabajar en las profundidades. Estando expuesto por 90 minutos a la compresión, decide salir, pero como observamos acá, ya no va a salir a 6.10 como el caso anterior, va a salir a 12.20 metros de profundidad. Esta persona va a salir de esta profundidad, vamos a poner en verde, de 90 va a ir a 12.20 metros de profundidad. Entonces llega con la velocidad de ascenso, que es de 7.62 metros por minuto, va a llegar en un tiempo determinado y en esa profundidad de 12.20 metros tiene que permanecer 9 minutos. Luego de los 9 minutos asciende a
9.15, y en 9.15 va a permanecer 22 minutos, ¿no? Es decir, ya hay un tiempo mayor a una menor profundidad, ¿no? En este caso 9.15. Esos 22 minutos sirven para que el nitrógeno tenga capacidad o tiempo suficiente para ir desaturando de los tejidos grasos que hemos estudiado, ¿no? Entonces, va progresivamente avanzando hacia los alvéolos para poder salir como estado gaseoso, ¿no? El nitrógeno. El oxígeno no, porque ya lo hemos consumido y lo que saldría sería el CO2. Pero no es un problema, ¿no? Porque hemos visto, el CO2 es altamente difusible y no tenemos problemas de que se convierta en gas estando en el torrente sanguíneo. El único es el caso del nitrógeno y por eso estamos haciendo esta descompresión controlada. Luego de los 22 minutos que la persona está a 9.15 metros por debajo del agua, en un minuto sube a 6.10, ¿no? Y estando en 6.10, ya debe permanecer un tiempo mayor, en este caso 28 minutos. Entonces, 28 minutos permanece a 6.10 de profundidad, ya cercano a la superficie, pero por cuestiones de asegurar de que el nitrógeno salga lentamente, la persona tiene que estar 28 minutos. Cumplido esos 28 minutos, pasa a una profundidad de 3.05 metros. En 3.05 metros ya la cosa se hace diferente, ¿no? En esos 3.05 metros, el trabajador, la persona, tiene que permanecer 69 minutos. Entonces, 69 minutos, y es un tiempo bastante prolongado, ¿no? Tiene que estar a 3 metros de profundidad estos 69 minutos para garantizar que el nitrógeno no se convierta en gas estando en el torrente sanguíneo. Y fíjese, es bastante complicado, es un tiempo bastante elevado a una profundidad en la que generalmente los buzos quisieran salir ya rápidamente, ¿no? Pero no se puede hacer porque tenemos el riesgo de que se produzca un aneurisma, una embolia de forma casi inmediata, ¿no? Hemos visto que en algunos casos hasta 3 horas después de salir del buceo. Como vemos acá, en este caso de 90, un buzo que se expone a 40 metros de profundidad por 90 minutos de compresión, necesita tener 128 minutos de descompresión controlada. Entonces hay una relación bastante compleja, porque 90 minutos, si le quitamos los 5 descensos, tenemos 85 minutos de trabajo, y por un trabajo de 85 minutos, la persona tiene que tener 128 minutos de descanso, ¿no? Y algunos más, el tiempo para subir hasta este punto de 12.20 metros, y después el tiempo entre cada uno de los estadios y el tiempo al final del estadio, ¿no? Entonces, el tema de las presiones de la descompresión controlada consiste en programar adecuadamente la inmersión. Si una persona va a hacer un buceo a 50 metros de profundidad, hay que programar adecuadamente esa inmersión. Los tiempos que va a permanecer en las profundidades y los tiempos que van a estar, digamos, en descanso a las diferentes profundidades de 3.5, 6.10, 9.15 y así sucesivamente. Cuando el buzo no utiliza helio y utiliza nitrógeno,
Entonces tiene que respetar esta tabla para evitar riesgos, incluso de vida, ¿no? Hay peligro o hay riesgo de muerte para las personas que no tengan una descompresión controlada. Entonces lo que se hace es, el buzo se sumerge y tiene de guía una cuerda que tiene, la cuerda que tiene a su vez nudos cada 3.05 metros. De tal manera que cuando tenga que ascender la persona, se dé cuenta en qué profundidad está, ¿no? Si tiene que permanecer, como hemos visto en el último caso, 9 minutos a 12.20 metros, hay un nudo que le va a indicar en la cuerda a qué profundidad está estos 12-20 metros. Entonces ahí se va a quedar, ¿no? Y de ahí en adelante, las cuerdas tienen los nudos cada 3.05, entonces él va subiendo y va controlando el tiempo que tiene que estar la persona en descanso. Puede hacerlo el mismo buzo si el que tiene algún reloj, o pueden hacerlo en la superficie las personas que apoyen el buceo. Entonces, a la hora que se cumple, le hacen una señal jalando la cuerda para que el buzo sepa que tiene que subir al siguiente descanso. Y así sucesivamente hasta salir de la inmersión. Se permite que una persona pueda bucear 4 veces al día como máximo. Es decir, en una jornada de 8 horas se puede sumergir o puede ingresar una persona a ser expuesta a presiones máximo 4 veces al día, y entre buceo y buceo tiene que existir como mínimo 1 hora de separación, de tal manera que el criterio higiénico va a ser controlar 4 inmersiones como máximo, que cada una se haga después de 1 hora como mínimo, y que cuando se hagan las inmersiones se debe respetar las tablas de descompresión como la que estamos observando. Ahora, como ustedes observan, a la misma profundidad, si tenemos menor tiempo de exposición, tenemos menor tiempo de descanso, ¿no? A medida que se incrementa el tiempo de trabajo, se va incrementando los periodos de descanso. Entonces vamos a tener, como vemos acá, un punto en el que aparece un signo positivo, ¿no? Por marcar un color, acá vamos a tener un signo positivo. Esto significa que en esta relación se va a dar mejor la relación trabajo-descanso. Es decir, a 60 minutos de tiempo de descenso y tiempo del ascenso, se va a encontrar el mejor rendimiento entre trabajo y descanso, ¿no? Acá tenemos 55 minutos de trabajo y acá tendríamos 69 minutos de descanso. En el otro tenemos, si podemos verlo rápidamente, en cada uno de ellos vamos a tener una relación de 35 minutos contra 26 de descanso, 52 contra 61, 60 contra 69. Esta de 60 va a ser la que nos genere mejor relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Es donde vamos a tener la mejor relación, ¿no? Sin embargo, no es el tiempo de trabajo, este es el tiempo de descenso más el tiempo de trabajo. Si le quitamos 15 acá, vamos a tener 10 contra 0, 30 contra 26, 48 contra 61 y así 55 contra 69. Y así sucesivamente.
Entonces, en todas las profundidades, por ejemplo, veamos la profundidad de 46. En la profundidad de 46 también tenemos esa relación. Hay un valor, en este caso es 50 minutos, el que nos indica un valor positivo o un signo positivo. Eso quiere decir que en esa profundidad se va a obtener la mejor relación trabajo-descanso, ¿no? Y son definidos fisiológicamente, por lo tanto es una guía importante, ¿no? Este es el tiempo óptimo de exposición para cada profundidad, que representa el mejor equilibrio entre la duración del periodo de trabajo y la cantidad de trabajo útil para un buceador promedio. Entonces, acá tenemos hasta el máximo número de atmósferas, que es de 9 atmósferas de exposición, ¿no? Que sería acá, por ejemplo, el máximo número de 45 minutos entre bajada y trabajo a 90 metros, tenemos 298 minutos de descanso, ¿no? Y las profundidades en las que empezamos a descansar también son bastante grandes, ¿no? A partir de 27.45 metros de profundidad empezamos a tener periodos de descanso, ¿no? Ustedes observan acá cómo se va incrementando hasta lograr que a 3 metros de profundidad tengamos 83 minutos de descanso para asegurar la descompresión controlada. Entonces, a mayor compresión, mayor exposición, mayor tiempo de descanso. El tiempo de descanso es el tiempo en que la persona se encuentra sometido a una presión que permite liberar el nitrógeno de manera progresiva, ¿no? Fíjense cómo se va liberando, va incrementándose el tiempo de descanso para así asegurarnos de que a pesar de que la presión sea menor, no haya la posibilidad de esta conversión del nitrógeno al estado gaseoso en el torrente sanguíneo. No sé si está claro esta tabla. Vamos a tener desde 12 metros, como vemos acá, hay varios valores. En 15 metros también para 78 hay 0, es decir, a 18 metros también hay 0. Por ejemplo, acá a 35 metros, perdón, a 24 metros, 35 minutos de inicio de descenso y inicio de ascenso, también hay un 0, es decir, no necesitamos descansar. Generalmente cuando el tiempo es corto o pequeño, no se requiere ese descanso, ¿no? Y a medida que va incrementándose el tiempo, aparecen los descansos, ¿no? Entonces tenemos dos tablas, la primera hasta 33 y la segunda hasta los 90, que es el límite de exposición a las presiones en el caso de hiperbarismo. Ahora, tenemos también el caso de las cabinas, ¿no? Acá hay una tabla que vamos a usar, es un poco diferente, pero tiene los mismos conceptos, ¿no? Para el caso de cabinas presurizadas. Esta es una tabla de descompresión para un periodo de trabajo de 1,5 a 2 horas. Y vamos a tener dos. Por ejemplo, es de 1 a 1,5 horas. Este es de menor tiempo de exposición. Acá ya no distinguimos con precisión el tiempo de compresión, ¿no? Es decir, vamos a establecer un rango bastante amplio, ¿no? De 1 a 1,5 horas. Es decir, estamos hablando de 60 a 90 minutos. Si se desarrolla 70, 74, 78, vamos a considerarlo
igual dentro de esta tabla, ¿no? Esos van a ser rangos con el que vamos a trabajar. Y la presión de trabajo está determinada en kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es, digamos, la presión a la cual vamos a someter a la persona dentro de una cabina presurizada. Y tenemos ahí rangos, como observan, de 2 a 2.2 y así sucesivamente. El rango máximo es de 3.2 a 3.4 kilogramos por centímetro cuadrado. Y vamos a tener los estadios a diferentes presiones. Como en el caso del buceo, los estadios estaban a una profundidad. La profundidad está vinculada a la presión, ¿no es cierto? Acá la presión va a ser directa, es una presión que se ejerce con un compresor en la parte externa de la habitación. Entonces tenemos acá presiones que van de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 y 1.4 y 1.6. Acá vamos a tener como criterio de descompresión, tanto en el primer estadio como entre los estadios subsiguientes. En el caso del buceo teníamos 1 minuto, ¿no? Entre pasar, por ejemplo, de 6.10 a 3.5 metros, se requería 1 minuto. Acá pasar de un estadio a otro, por ejemplo, de 0.6 a 0.4, o de 1 a 0.8, o de 0.4 a 0.2, nos va a demandar un tiempo en función de una velocidad que debe ser no superior a 0.4 kilogramos por centímetro cuadrado por minuto. Entonces acá tenemos más o menos que entre un estadio y otro estadio vamos a tener un tiempo de medio minuto, ¿no? 0.5 minutos. 0.4 a 0.2, estamos hablando de una diferencia de 0.2. Entre 0.4 nos sale 0.5 minutos. Entonces, entre uno y otro, de pasar de 1.6 a 1.4 es medio minuto, de 1.4 a 1.2 es otro medio minuto. Y así vamos a tener medio minuto. Y pasar de 0.2 a 0, que sería la superficie, o mejor dicho, el caso inicial, en este caso no hablamos de superficie, sino de la presión inicial, pasar de 0.2 a 0, nos lleva también medio minuto. Entonces, teniendo en cuenta acá que los valores, por ejemplo, acá de 2 a 2.2, y acá de 2.2 a 2.4, podríamos tener dificultad de escoger el valor de 2.2. ¿Cuál sería? ¿El de la tabla o la línea superior o de la línea inferior? Lo que vamos a tener como criterio es siempre utilizar el que tiene más descompresión. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, que una persona se somete por 90 minutos a 2.6 kilogramos por centímetro cuadrado, nosotros tenemos estas dos opciones, ¿no? Escoger entre estas dos opciones, porque acá está 2.6. Lo que vamos a hacer es escoger la opción que está con mayores descompresiones, ¿no? Acá están los tiempos de descompresión, entonces vamos a usar el valor de 2.6 porque tiene más descompresión. Es decir, el inmediato superior, ¿no? Entonces vamos a tener acá que el valor de la derecha es menor, no igual, y el valor de la izquierda va a ser igual o mayor, ¿no? Es decir, en la representación sería corchete para la izquierda y el triangulito para la derecha. Entonces, escogiendo el valor de 2.6, por ejemplo, nosotros vamos a pasar de 2.6 de kilogramos por centímetro cuadrado hasta el primer descanso, que sería este valor.
el valor de 5. Entonces pasamos de 2.6 a 0.8, ¿no? Por ejemplo, 2.6 a 0.8, tenemos ahí una diferencia de 0.8. Entre 0.4 nos sale 4.5 minutos. Es decir, a una velocidad de 0.4 kilogramos por centímetro cuadrado por minuto, pasamos de 2.6 a 0.8 en un tiempo de 4.5 minutos. Luego, en este estadio de 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado, la persona permanece 5 minutos bajo esa presión. Después de esos 5 minutos, subimos a el siguiente nivel, que sería una presión de 0.6, es decir, ya nos descomprime, ¿no? La presión empieza a disminuir de manera gradual. En 0.6 vamos a tener 10, ¿no? 10 minutos en esta. Luego pasamos en medio minuto a 0.4 y en 0.4 esto va creciendo. La persona necesita tener 30 minutos bajo esa presión. Y luego a la de 0.2 va a tener 45 minutos de descanso, con lo cual obviamente se asegura, a pesar de que hay poca presión de diferencia, se asegura que no se produzca ninguna burbuja, ¿no? Hay una contención importante. Entonces el tiempo total de digamos, de estos periodos de descanso en este cuadro para presión de 2.6 va a ser de 90 minutos. Entonces la persona va a requerir 90 minutos en tiempos de descanso, solamente en ese aspecto, ¿no? A eso hay que sumar los tiempos de descenso, el tiempo de trabajo, el tiempo de ascenso al primer punto y después el tiempo de ascenso del último punto a la salida, que sería 0. En este caso tenemos dos tablas, una tabla de descompresión para 1 a 1,5 horas y la otra de 1,5 a 2 horas, ¿no? Que son los criterios que se asumen de una exposición máxima de 2 horas a un trabajador, con lo cual podemos manejar los procesos de compresión y descompresión de manera fácil, ¿no? Acá no vamos a necesitar de una instrumentación para poder hacer la evaluación, ¿no? Basta con usar estas tablas de compresión y descompresión, tanto para la inmersión como para el trabajo en cabinas presurizadas. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer los ejercicios, ¿no? Vamos a ver esto ya el día lunes. Acá vamos a tener, por ejemplo, este es un caso de inmersión a 53 metros de profundidad, debe trabajar 47 minutos, entonces tenemos acá 7 minutos de descenso, más los 47 minutos, ya tendríamos acá 54 minutos, ¿no? Y luego tenemos el tiempo de ascenso al primer descanso, y así sucesivamente se calcula los tiempos totales, ¿no? El tiempo total de esta actividad sería de 277 minutos. Que eso es lo que más o menos siempre tenemos en una programación, ¿no? Buscar cuál es el tiempo total de la actividad, no solamente el tiempo de operación. Y también podemos tener el caso de varios buzos, ¿no? Vamos a trabajar este día lunes, en la que se van haciendo un trabajo en paralelo y podemos así optimizar el tiempo y evitar que exista duplicidades o, digamos, traslapes que hagan que las personas tengan mayor tiempo de trabajo, ¿no?
Lo mismo, acá tenemos un cálculo para las presiones en cámaras presurizadas. El tiempo de presurización, por ejemplo, hasta 3.1, que sería la presión de trabajo. 3.1, entonces el tiempo va a ser de 3.1 menos 0 entre 0.4, ¿no? Ahí 7.75 minutos. El tiempo de trabajo es de 1 hora con 20, son 80 minutos. El tiempo de descompresión hasta el primer descanso es de 525 minutos. Es decir, pasamos de 3.1 hasta 1. Y esta diferencia es de 2.1 entre 0.4 nos da 5.25 minutos. El tiempo de descanso en los estadios, 115 minutos. El tiempo de descompresión entre estadios y para la salida, 0.2 entre 0.4 y 0.5 minutos por cada uno. En total sería 5 por 0.5 es 2.50. Entonces el tiempo total es la sumatoria de estos tiempos y nos sale de 210.5 minutos. Entonces acá hay que tener en cuenta siempre la necesidad de garantizar en las personas. Acá tenemos un esquema, ¿no? Acá está el barco, o el bote, o la superficie. Puede ser una superficie flotante, una plataforma, lo que fuere, ¿no? La persona, el buzo, va a bajar y hay una cuerda con diferentes nudos que indican cuál es la profundidad que se tiene respecto a la superficie para que se manejen adecuadamente los tiempos de descompresión. Por hoy día nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tenemos alguna consulta. Con esto yo les voy a pasar el PPT y las tablas para poder el día lunes hacer algunos ejercicios. El día de mañana no vamos a tener clase. El día lunes hacemos algunos ejercicios de presiones. El día jueves vamos a hacer la primera práctica dirigida y el día viernes la primera práctica calificada. O hacemos la práctica dirigida el día lunes y la práctica calificada el día viernes. No sé qué prefiere. ¿Tener solo un día o tener más días? Mejor que la práctica dirigida sea el lunes, profesor. Ya, entonces los ejemplos de presiones los hacemos el día jueves. O pasamos presiones también para el viernes y acabamos con calor, ¿no? ¿Cómo quedamos? El día lunes 4 vamos a hacer la práctica dirigida, ¿no? El otro jueves puede ser entonces la práctica calificada. Ya, y tenemos hasta el jueves, para no cambiar de tema. El día jueves, ¿Puede ser viernes, profesor? ¿No dijo el viernes, profesor? Puede ser el jueves o el viernes, como prefieran, ¿no? El viernes. El viernes, por favor. Ya. Entonces el jueves vemos ejercicios de presiones. Y el día viernes hacemos la primera práctica calificada. Y a la siguiente semana también podemos ya hacer la segunda práctica dirigida de presiones y así avanzamos con las prácticas. Por eso, disculpe, ¿el siguiente viernes no es feriado? ¿Cómo? ¿El siguiente viernes no es feriado? A ver. 8 de octubre. El 8 es, ¿no? Debe ser feriado. Bueno, entonces el día jueves tendríamos que tomar la práctica calificada. Sí, por mí nomás que sea el jueves, porque si se extiende más, yo creo que habrá No, problema. el jueves ahí sería la práctica calificada, ¿ya? El viernes efectivamente es Jueves 7 de octubre, ¿cierto?
Sí, el 7 tomamos la práctica calificada y el día lunes 4 la práctica dirigida. Entonces quedamos así, vamos a tomarles asistencia. Todo es con respecto al calor, ¿no, profesor? Sí, la práctica es del calor. Arrieta, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Bartra, Becerra, Presente, profesor. Buenas noches. Capcha, Presente, profesor. Buenas noches. Chuco, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Chuquillanqui, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Dávila, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. De la Cruz, Macasana, Presente, profesor. Buenas noches. de la Cruz Mendívil, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Espinosa Calcina, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Hidalgo Mendoza, Presente, profesor. Buenas noches. Leonardo Mariano, Yajaruna, Profesor, buenas noches. buenas noches. Mego, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Morales Blanco, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Morales Navarro, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Quispe Becerra, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Rudas, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Zulca, Tolentino, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Valenzuela, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Bueno, quedamos entonces hasta el día lunes. Sí, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. No, hasta luego. Profesor. Cuídese.